Vamos a empezar con la plática de hoy, que es de quistes de la vía biliar. Gracias al doctor Quijano por coordinarla. Entonces, para empezar, los quistes de la vía biliar son un problema pediátrico. Generalmente, los pacientes van a empezar con manifestaciones desde la edad pediátrica y entonces van a ser diagnosticados y tratados en la edad pediátrica. Entonces, es raro que nosotros, como cirujanos de adultos, veamos a un paciente con esto. Sin embargo, 1 de cada 5 pacientes con quistes de la vía biliar van a ser diagnosticados en edad adulta. Generalmente, estos pacientes van a tener más patologías hepatobiliares asociadas por el tiempo de evolución de la enfermedad y la presentación, el padecimiento actual que van a tener estos pacientes van a ser ya las complicaciones. Lo más importante, que esto lo preguntan en el PUEM, es la clasificación. Entonces, se van a clasificar según la ubicación, tamaño y forma, pero la definición de un quiste de la vía biliar es controversial, como que no se han puesto bien de acuerdo, no hay consenso, si es en relación al diámetro absoluto o la relación del tamaño esperado con el tamaño real de la vía biliar. Van a ver ahorita con algunos de los tipos de quistes, que pues sí puede llegar a ser un poco confuso si eso no es. La primera clasificación que se hizo era la de Alonso Ley, que iba del 1 al 4, que es del lado derecho. Esta la describieron en 1959 y en 1977 la clasificación de Todani ya juntó la clasificación de Alonso Ley con la enfermedad de Caroli y ya quedó la clasificación de Todani, que va del 1 al 5. Antes de esto, la enfermedad de Caroli se clasificaba en dos tipos. El tipo 1 era la que se consideraba enfermedad de Caroli simple y solamente consistía en quistes de la vía biliar intrahepáticas. Y el tipo 2, que era la compleja o también llamada síndrome de Caroli, que es el tipo 1, aparte con fibrosis hepática. También puede haber cirrosis o hipertensión portal. Esta es otra imagen para que vean pues cómo están clasificadas. La tipo 1 es una dilatación fusiforme de la vía biliar. La tipo 2 es una dilatación sacular unida a la vía biliar, es como si fuera una pequeña vesícula. La tipo 3 es una dilatación en la unión de las vías biliares con el duodeno. La tipo 4 es con dilataciones en la vía biliar extrahepática e intrahepática. Y la tipo 5, con enfermedad de Caroli, solamente dilataciones en la vía biliar intrahepática. Después, en 1991, se modificó la clasificación de Todani y se agregaron pues algunos subtipos. El tipo 1A es una dilatación de la vía biliar común, pero completa, o sea, desde la confluencia de los conductos hepáticos y del cístico hasta la unión con el duodeno. La tipo 2 es igual, pero solamente segmentaria. La tipo 3 es difusa, que es como que va a involucrar también los conductos hepáticos y va a ser una dilatación como más fusiforme, menos como importante de la vía biliar. Y también dividieron la tipo 4 en 4A y 4B. La tipo 4A es con múltiples quistes en la vía biliar intrahepática y extrahepática, y la 4B son múltiples quistes, pero solamente en la vía biliar extrahepática. Y la tipo 5 pues ya va a ser la enfermedad de Caroli, que es dilatación de la vía biliar intrahepática. La etiología es desconocida todavía, pero la teoría más aceptada es que una unión anormal del colédoco con el conducto pancreático va a ocasionar un reflujo del jugo pancreático hacia el colédoco y esto va a dañar a los tejidos de la vía biliar y va a causar estas dilataciones. El tipo 5, que es la de la enfermedad de Caroli, no tiene una etiología desconocida porque las dilataciones están muy arriba y no se cree que puedan ser secundarias a jugos pancreáticos. Se trata de una enfermedad bastante rara, con menos de 5,000 casos reportados en la literatura y con una incidencia de 1 en 100,000 a 150,000 en el mundo occidental y 1 en 13,000 en Asia. Es una enfermedad mucho más común en Japón, en Corea, en Singapur, en todos esos países. El 81% de los pacientes son mujeres y podemos ver del lado derecho en las series más grandes que hay, como la tipo 1 es la más común con 74.5% de los pacientes, seguida de la tipo 4, luego de la tipo 3,
luego de la tipo 2 y luego de la tipo 5. La clínica, pues ya si es un paciente que llegó a la edad adulta, generalmente van a empezar con clínica como de colangitis, es lo más común. También en los niños puede haber diagnóstico incidental y esto es porque pues, todavía no han tenido el tiempo de evolución para tener las complicaciones que son las que ocasionan los síntomas en estos casos. Solamente 1 de cada 5 van a tener manifestaciones después de los 16 años, entonces, pues, como les dije, es una enfermedad de niños. Y ya el 15% de los pacientes con quistes de la vía biliar tipos 1 y 4 van a presentarse con cirrosis o fibrosis hepática al momento de diagnóstico. 30% van a tener pancreatitis, que estos pacientes van a tener más dolor y menos ictericia. Y también si se presentan con colangitis y aparte pérdida de peso y síntomas B, casi todos estos pacientes van a tener cáncer. Vamos a ver más adelante que este es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer. El diagnóstico por imagen, inicialmente vamos a hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares, como en todos los padecimientos de la vía biliar, pero tiene una sensibilidad solamente del 71%. Entonces, lo único que vamos a observar en este tipo de estudios es dilatación de la vía biliar. En el tipo 1 vamos a observar una dilatación segmentaria hipoecoica del colédoco o del hepático común. Y si llegamos a observar en el ultrasonido, que no es muy común, pero se puede llegar a observar, nodularidad o engrosamiento de la pared, vamos a poder sospechar malignidad. En los quistes distales, o sea, ya en la unión con el duodeno, la utilidad del ultrasonido transabdominal pues, va a ser limitada porque no se alcanza a ver esa parte. En la enfermedad de Caroli lo que vamos a ver son quistes en los conductos intrahepáticos. Ya más específico, también podemos realizar una tomografía con una sensibilidad del 90% y aparte, combinarla con una colangiografía intravenosa 2 horas antes para que el medio de contraste se acumule en las vías biliares y podamos observar las dilataciones mejor. Históricamente, el gold standard de diagnóstico para esta enfermedad era la colangiografía. ¿Sí? Sí, ya no es ahora, pero sí. Sí, no. Entonces, antes se hacía la colangiografía para ver la relación de los quistes con la vía biliar y poder caracterizar la vía biliar completa. Esta también se hacía siempre antes de cirugía para poder pues, ver bien la anatomía de la vía biliar y poder planear la cirugía, que ahorita vamos a hablar también del tratamiento quirúrgico. En los pacientes con derivación gastrointestinal con bypass gástrico, pues no se puede hacer CEPRE, entonces se puede hacer una colangiografía transhepática percutánea y también en los centros que se tiene se puede realizar CEPRE o hasta Spyglass, que el Spyglass es como un pequeño endoscopio que sale del endoscopio normal y sirve para poder ver la vía biliar por dentro, pero hasta donde yo sé, en el ABC no tienen el equipo y pocos endoscopistas han entrenados en su uso. Según yo, en México solamente lo hacen en el INCAM. Eso se llama colangioscopía. Ajá. En el ABC no lo hacen, ¿verdad, doctor? No, que yo lo sepa, no tienen el aparato. Ok. Y también se pueden meter al pancreático, hacer una pancreatoscopía. Sí. Y ya actualmente el gold estándar en el diagnóstico es la colangioresonancia magnética. Esta tiene las ventajas de que no es invasiva, se tiene unas imágenes de alta calidad y tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 95%. Su eficacia va a disminuir para los quistes pequeños porque a veces los aparatos de resonancia magnética no tienen adecuada resolución y además, como ya sabemos, el movimiento causa artefactos en las imágenes y pues estos van a ser como más importantes y van a distorsionar más las imágenes de estructuras pequeñas, como pueden ser los quistes pequeños. Hay una variante de la colangioresonancia que es usar un contraste hepatoespecífico. Cuando usan este contraste hepatoespecífico que se elimina por la vía, porque acá la colangioresonancia normal nada más ve líquido o no líquido, pero si le ponemos contraste hepatoespecífico es todavía más sensible. Gracias. Sí. Entonces, lo que se debe de hacer ya hoy en día es primero abordar con un ultrasonido, como todos los pacientes. Y si se encuentra una imagen sospechosa, ya podemos pasar a un TAC, una colangioresonancia. Idealmente la colangioresonancia, pero pues las tomografías son más accesibles en el mundo. Para
ya teniendo la colangioreso y habiendo diagnosticado los quistes de la vía biliar, el siguiente paso a tomar generalmente va a ser CEPRE, pero va a depender de los tipos de quistes que se observan. Para los quistes tipo 1 y 4A, que van a ser las dilataciones de la vía biliar común, lo que se debe de hacer es una CEPRE o un ultrasonido endoscópico para poder ver con más detalle la anatomía. Y aparte, pues aquí puede variar si se hace CEPRE o ultrasonido endoscópico, porque el tratamiento no va a ser endoscópico, va a ser un tratamiento abierto cuando ya se lleve a cabo. Luego, para los quistes tipo 2 y 4B, que van a ser como si fuera una vesícula, digamos, o en el 4B, múltiples quistes extrahepáticos, a veces estos quistes no se comunican con la vía biliar, o sea, tienen tal colestasis del tiempo de evolución que como que se sellan y entonces, pues eso es idealmente se tiene que determinar antes de la cirugía. Entonces, esto se puede hacer con CEPRE o ultrasonido endoscópico. Y para el tipo 3 se hace CEPRE y esto es diagnóstico y terapéutico porque lo que se hace es que se destecha el quiste hacia el duodeno y pues ya el paciente quedó curado. Ahorita vamos a hablar con más detalle de cada tipo. La patología patobiliar asociada que van a tener estos pacientes, pues lo más común es que tengan fistol. Gonzalo, ¿Sí? Gonzalo, mira, nada más un par de comentarios de la diapositiva anterior. Sí. En el tipo 3 no es solamente hacer CEPRE, hay que hacer una esfinterotomía. Sí. ¿Sí? Es importante porque sin la esfinterotomía la CEPRE no trata nada. Sí. Y en los tipos 1 y 4A, si se puede no hacer CEPRE es mejor porque no contaminas. De todas maneras los vas a operar, les vas a hacer una cistectomía, los vas a extirpar. Si solamente los ves con ultraendoscópico para ver que no haya nódulos y que no haya malignidad, es una mejor idea. Yo creo que cada vez tendemos a usar menos la CEPRE como diagnóstica y solo usarla para hacer esfinterotomías en el tipo 3. Ok. Sí, ahorita vamos a entrar ya más a los detalles del tratamiento. También, o sea, casi todas las complicaciones van a ser secundarias a litiasis, no, perdón, a éstasis biliar. Entonces, cistolitiasis es la formación de litos en los quistes. Hepatolitiasis es lo mismo, pero en quistes o en los conductos hepáticos secundarias, estenosis de la vía biliar y estasis ya de toda la vía biliar. También puede haber colecistitis y pancreatitis, generalmente leve, y esta va a ser secundaria al reflujo biliar a pancreático. Es como una pancreatitis biliar, pero diferente por las anomalías anatómicas. Y ya más avanzado va a haber fibrosis hepática, cirrosis biliar, y esto va a ocasionar hipertensión portal. También estos pacientes van a tener patología oncológica asociada. La incidencia va a ser de 7.5%, que es muy elevado en comparación con la población general. La edad media de diagnóstico es 38 años y la incidencia en mayores de 60 años es de 38%. Lo más común, o sea, el 70% de estos pacientes, de este 7.5 de los pacientes, van a tener colangiocarcinoma. Van a tener 20 veces más riesgo que la población general de presentarlos. Pero también el otro 30% van a ser otros tumores menos frecuentes, como adenoacantoma, carcinoma de células hepáticas, carcinoma anaplásico, sarcoma en la vía biliar, carcinoma de vesícula. El mayor riesgo de cáncer va a ser en los tipos 1 y 4, que como ya nos acordamos, ya espero que todos se sepan la clasificación, van a ser los que tienen dilatación de la vía biliar como importante, no quistes como aparte, digamos, como el tipo 2 y 3. Entonces, en el tipo 1, el riesgo va a ser de 7.6%, tipo 4, 9.2, y los demás ya menos, 4.3 en el tipo 2, 4 en el tipo 3 y 2.5 en el tipo 5. La sobrevida, una vez diagnosticados estas neoplasias, va a ser de 6 a 21 meses, entonces tiene un pronóstico bastante malo. Y por eso es la importancia de diagnosticar y tratar a estos pacientes antes de que lleguen a esto. El diagnóstico diferencial van a ser quistes pancreáticos, mesentéricos y hepáticos, y se van a distinguir con TAC, con CEPRE, con colangioreso o con un IDA. Entonces, ya metiéndonos a lo que nos interesa, el tratamiento,
tratamiento de casi todos estos va a ser quirúrgico. Y el principio de tratamiento va a ser resección más anastomosis para tener la continuidad de la vía biliar. Si no se puede realizar una resección total por la fibrosis o porque ya la anatomía está muy distorsionada por el proceso inflamatorio crónico, pues se debe hacer una resección parcial y quitar lo más posible del tejido afectado. Se puede hacer una derivación colédoco-yeyuno o colédoco-duodeno. Cada uno va a tener sus pros y contras que ahorita los vamos a ver. Y los pacientes en su postoperatorio tienen que llevar seguimiento por colangioreso idealmente o por CEPRE para valorar la permeabilidad de la vía biliar y la integridad de la anastomosis. Hablando como en general, del lado derecho pueden ver las opciones de tratamiento, pero ahorita nos vamos a meter más a detalle. Entonces, para el tipo 1, lo que se tiene que hacer es una resección total del quiste, o sea, de toda la parte afectada de la vía biliar. Como pueden ver en el dibujito del lado derecho, pues prácticamente es realizar una colédoco entero, una derivación colédoco entérica, pues bastante arriba. Si no se alcanza, pues se puede hacer ya en los hepáticos. Entonces, en el hepático común o en los conductos hepáticos. Entonces, esta se puede hacer con una hepático yeyuno anastomosis en YDRU o con una hepático duodenostomía. La ventaja de la hepático duodenostomía es que o sea, te va a quedar accesible para realizar una CEPRE y se puede como valorar la calidad y la salud del tejido biliar a través de una CEPRE o con el Spyglass, si se tiene el medio. Esto, resecar el quiste va a disminuir el riesgo de cáncer y de complicaciones. Generalmente los resultados postoperatorios son buenos, pero del 10 al 25% tienen colangitis recurrente y esto va a conllevar que el riesgo de cáncer persiste. Entonces, pues sí, idealmente se reseca todo y al no ser una vía biliar con anatomía normal, pues el riesgo de complicaciones va a persistir, pero pues lo vamos a disminuir lo más posible. En general, la, la elección entre hepático yeyunostomía o hepático duodenostomía va a depender de la anatomía del hilio hepático y también de la fibrosis de la región. Yo la verdad nunca he visto una hepático duodenostomía, entonces no sé como en la vida real qué tan factible sea hacerla, doctor. La verdad se hace muy poco hepático duodenostomía porque la distancia entre el duodeno y esto se hace generalmente en el conducto hepático común, muy cerca de la bifurcación o incluso más arriba, tomando parte del hepático izquierdo, hacer una operación similar a la que se hace cuando se reparan las vías biliares. Entonces te queda tensa cuando quieres llevar el duodeno hasta allá arriba. La importancia de poder hacer CEPRES en el postoperatorio además es relativa, es mucho más importante tener una anastomosis sin tensión. Yo en mi vida he operado 3 de estos y los 3 les hice una hepatoyeyunostomía justo en la unión en la bifurcación de los hepáticos. Yo no les recomendaría hacer un hepatoduodenostomía. Ok, gracias, doctor. Entonces, hablando de la técnica, lo primero que tenemos que hacer es movilizar la vesícula porque con esta resección, como pueden ver en la imagen de aquí, pues va la vesícula con todo y la pieza. Entonces, lo primero que se hace es movilizar la vesícula, liberar el quiste en todo su entorno de todas las adherencias, identificar las estructuras vasculares importantes que van a ser la vena porta, la arteria hepática y todas sus ramas, y disecar muy cuidadosamente la vía biliar y el quiste para separarlos del páncreas y poder identificar bien la confluencia con el pancreático, que esto nos va a marcar como el límite de disección quistal. Ya que se reseca el quiste en su totalidad, se va a restablecer el flujo biliar con un hepático yeyuno anastomosis en YDRU amplia al nivel del ilio, o sea, en tejido sano. Si se puede en el hepático común, pues mejor, pero como dijo el doctor, hay veces que se tiene uno que subir un poquito más y se usa el hepático izquierdo. Si es un paciente que ya tiene muchas adherencias o que ya tiene hipertensión portal y que todo está pues muy pegado y esto imposibilita la cirugía, lo que se puede hacer
ya como paliación es derivar y drenar, que pues, va a ser lo que mataría a nuestro paciente como en agudo. Entonces, pues existe esta posibilidad. Aunque ahí le estaríamos dejando todo el riesgo de presentar una neoplasia más adelante. Sí, esa no es una buena opción, pero a veces no queda otra, ¿no? Sí, o sea, esto es algo paliativo completamente. Entonces, aquí ya ejemplificándolo un poquito más, del lado izquierdo podemos ver cómo ya se hizo la colecistectomía. Podemos ver ahí el muñón arriba del lado izquierdo, cómo se cierra el muñón distal ya en la desembocadura con el conducto pancreático y ya se reseca el quiste por completo. Esta anastomosis se hace en la confluencia de ambos conductos hepáticos y entonces, como podemos ver, esto ya es como pues, algo más técnico. Se puede hacer la anastomosis con puntos simples y se colocan todos primero en la vía biliar y ya después se unen con el asa de la Y de Roux. Ya pasando a los quistes de tipo 2, el tratamiento igual va a ser una resección total y va a ser pues, una colecistectomía prácticamente. O sea, no tiene mucha dificultad técnica a comparación con el quiste tipo 1. No sé si usted ha visto uno de estos, doctor. De estos no me han tocado, nunca he visto uno de estos, pero sé que la dificultad de estos es el cuello del divertículo. Este a veces tiene mucha fibrosis y está muy cerca de la vía biliar y entonces ahí es un poquito más complejo que Sí, una colecistectomía simple, pero sí, en teoría hay que cuidar mucho la vía biliar y simplemente hacer la sesión. sí, tener cuidado de no estenosar De la no vía lastimar la biliar, vía biliar. ajá, al ligar el cuello del quiste. Así Pero es. como vimos previamente, pues estos casos, este tipo de quistes son extremadamente raros, entonces la experiencia más bien es anecdótica. Ujú. Luego, para los quistes tipo 3, lo más importante, como dijo el doctor, es realizar una esfinterotomía por CEPRE y destecharlo. Entonces, esto va ya a dejar que el quiste esté drenado hacia el duodeno y esto va a hacer que no haya colestasis y pues todas las complicaciones que esto conlleva, que es lo que más nos preocupa. El riesgo en estos procedimientos es lesionar el pancreático y ocasionar pancreatitis crónica u otros problemas pancreáticos. Pero en estos casos, pues sí se hace la CEPRE ya que se tiene el diagnóstico para hacer el tratamiento. Esto no es necesario resecarlos quirúrgicamente. Para los tipos 4A, que como se acuerdan son los que tienen muchos quistes en la vía biliar extrahepática e intrahepática, igual se hace una resección total más hepático yeyuno anastomosis en Y de Roux o hepático duodenostomía. Y aparte, para la parte intrahepática, se ha planteado que se puede hacer una resección hepática, pero pues esto ya también complica todavía más la cirugía. Y hay experiencia bastante limitada con esto. También vi que se puede hacer intubación transhepática, que según lo que entendí de lo que leí, es como drenar los quistes intrahepáticos, pero pues, también nunca he visto que hagan esto en el hospital y creo que esto solamente se hace en centros de referencia muy grandes. Son muy importantes. No, no, eso lo puede hacer perfectamente el doctor Guerrero. ¿Sí? En este tipo 4A, o sea, el tratamiento primordial es similar al tipo 1, es hacer una resección. El problema con los intrahepáticos es que dan colangitis de repetición y hacen estenosis en las vías biliares intrahepáticas. Para eso sirve la intubación transhepática, para canalizarlos y dilatar un poco y tener un drenaje y tratar de disminuir las colangitis de repetición. Ok, Es complejo el tratamiento, pero sí hay la capacidad para hacerlo en el hospital. perfecto. Y el 4B es lo mismo que el previo, pero sin la afectación intrahepática. Entonces, el quiste más grande pues, se va a hacer una resección como las del tipo 1, resecándolo por completo. Y también estos pueden tener un quiste, o sea, puede ser como un tipo 1 más un tipo 3. Entonces, Ujú. para tratar el tipo 3, también se puede utilizar una esclerotomía por CEPRE. Y ya con eso dejar al paciente bien. Y ya hablando de la derivación, leí que se puede hacer la hepático yeyuno,
lateral o término lateral. Esto va a depender de la relación de los diámetros entre el asa de la Y de Roux y la vía biliar, porque como estos pacientes tienen pues, tienen colestasis crónica y probablemente tengan dilatación de la vía biliar, pues podemos encontrarnos con vías biliares bastante grandes. Entonces, si la relación de la vía biliar con el diámetro del asa de la Y de Roux es de 1 a 2.5, se puede hacer una anastomosis término-terminal, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Y si no, si la vía biliar es más pequeña, se puede hacer una anastomosis término-lateral. Aquí se tiene que valorar muy bien la longitud del asa para que no quede tenso y que no quede como colgado, jalado hacia abajo. Y también cuidar la longitud si se va a hacer una término lateral, cuidar bien la longitud del pouch como distal, que es algo que no encontré como una recomendación clara, pero se recomienda que no sea mayor a 5 centímetros, porque si no puede haber pouchitis y pues, dar más problemas. Yo aquí sí sería yo muy enfático en no hacer anastomosis término-terminales en la Y. Es mucho más sencillo hacerlas término lateral y además la irrigación del muñón distal te la aseguras por completo en una término lateral. Es mucho más sencillo hacer la término lateral que término terminal. Ok, gracias. Y aunque no, y esto, o sea, no importa, sin importar el diámetro de la vía biliar. Lo que pasa es que tú abres, o sea, vas a abrir el yeyuno en la porción lateral del tamaño que tú quieras. No puede ser grande, chico o mediano. Ok, Ahí no importa. En cambio, si es término terminal, tienes que estar adaptando el diámetro del yeyuno al diámetro del coledo, por lo cual es bastante complejo. Mucho más sencillo hacerlo término lateral. Si ustedes ven las anastomosis hepatobiliares complejas, bueno, esta es compleja, pero más complejas todavía en lesiones de vía biliar, universalmente son términos laterales. ok. Y en cuanto a la longitud del pouch en las términos. Mira, 5 centímetros es mucho, pero 2, 3 centímetros está bien. Y además, el pedacito que te queda libre, lo usas para suturarlo arriba y anclarlo a la cápsula del hígado para que no cuelgue, para que soporte la tensión, unos puntos de fijación y la anastomosis no esté nada tensa. Perfecto, muchas gracias. Y ya en las complicaciones postoperatorias, lo más común que vamos a ver en adultos, aquí hay series muy pequeñas porque es un padecimiento muy poco frecuente, pero lo más común que se observó es colangitis ascendente de repetición en adultos. En niños es oclusión intestinal. También puede haber litiasis en la vía biliar, puede haber oclusión intestinal, colangiocarcinoma, pancreatitis. Entonces, pues esto no es un procedimiento bastante inocuo. Y como podemos ver, pues la incidencia en una serie de 40 adultos pues es de 27, es bastante común. Entonces, estos pacientes tienen que llevar buen seguimiento. La causa principal de colangitis en estos pacientes o de piedras intrahepáticas es que la anastomosis se estreche, que quede estenosado. Si queda una anastomosis bien amplia, la incidencia de colangitis es mucho menor. Si tienes enfermedad de Caroli asociada, o sea, si tienes un 4A, entonces la colangitis ocurre por las estenosis de los quistes intrahepáticos. Pero al igual que cuando haces otra hepatoyeyunostomía, la colangitis es de las complicaciones más frecuentes cuando se estrecha la anastomosis. Y ya yéndonos a lo último, que es la enfermedad o síndrome de Caroli, que ahorita vamos a ver la diferencia. Esto también lo preguntan en el POEM, entonces creo que es en el del R3, entonces para que se acuerden. El síndrome va a ser una dilatación de conductos biliares con fibrosis hepática congénita. Y la enfermedad solamente solamente va a ser ectasia ductal biliar sin otras alteraciones hepáticas, que es los quistes, nada más. Se asocia a enfermedad de riñón poliquística autosómica recesiva, que son las siglas que les puse ahí. La patogénesis no se sabe muy bien, se piensa que es una alteración genética que afecta una proteína relacionada en la proliferación y adhesión de hepatocitos. Y en patología vamos a ver dilataciones segmentales saculares de los conductos biliares intrahepáticos. La clínica
va a ser con colangitis de repetición y o hipertensión portal por colestasis. En la exploración física vamos a encontrar hepatosplenomegalia por estas complicaciones y si se asocia con enfermedad de riñón poliquístico también podemos encontrar los riñones palpables. Lo que vamos a encontrar en los laboratorios va a ser un patrón colestásico con elevación de la fosfatasa alcalina y de la bilis directa, de la bilirrubina directa, perdón, y además puede haber leucocitosis con neutrofilia. El diagnóstico va a ser igual con la angioreso idealmente y vamos a ver ectasia ductal y dilatación irregular quística en los conductos biliares con conductos biliares grandes, intrahepáticos y colédoco normal. Eso es muy importante porque acuérdense que la distinción entre una enfermedad de Caroli, o sea, un quiste biliar tipo 5 con 1,4A, va a ser la normalidad de la vía biliar extrahepática. Entonces, el colédoco tiene que ser normal para que sea una enfermedad de Caroli. No se requiere una biopsia hepática para realizar diagnóstico de esto y hay que valorar la vía biliar completa para distinguir de los quistes biliares, como les dije. Entonces, el tratamiento va a ser, puede ser manejo conservador o quirúrgico. El manejo conservador va a ser enfocado a evitar la colestasis. Se van a dar antibióticos para la colangitis, se va a dar suplementación dietética y también se puede hacer TIPS, que es la derivación portosistémica para disminuir la hipertensión portal y también se puede tratar con beta bloqueador. Se ha pensado que se puede hacer descompresión con sondas en T, hepático y anastomosis, pero el problema es que pues, esto es el problema está más arriba, por más que derivemos la vía biliar extrahepática o la descomprimamos, pues no, o sea, el problema sigue ahí. Entonces, si está localizada la enfermedad, se puede hacer una segmentectomía y si no, pues es indicación de hepatectomía y trasplante hepático. Entonces, el pronóstico es bastante malo. El pronóstico, pues 7% de estos pacientes van a desarrollar colangiocarcinoma. Y el pronóstico es malo también porque los que no desarrollan colangiocarcinoma pues van a tener fibrosis hepática y falla hepática también. Entonces no es como que los que no tienen colangiocarcinoma pues ya la libraron. Son pacientes que les va bastante mal. También estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar amiloidosis y pues el único tratamiento curativo, digamos, es el trasplante hepático. Exactamente. Y eso sería todo. No sé si tienen dudas o comentarios. No, yo te diría que está muy bien tu revisión, Gonzalo. La enfermedad de Caroli, pues, afortunadamente es bastante rara, es un problema muy, muy serio. La cirrosis que les da a estos pacientes les da por colangitis biliar secundaria, les da colangitis de repetición y esto es lo que acaba con ellos, les acaba dando cirrosis y no es que les da cáncer. Y sí, efectivamente, el trasplante hepático es una opción para los pacientes, sobre todo que están más sintomáticos y que empiezan a desarrollar cirrosis. Pero creo que hiciste una bastante buena revisión. Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo que aclarar. Pues para los R3, acuérdense para el PUEM que les preguntan la clasificación de Caroli. O sea, creo que De te Todani. ponen de Todani. No, de Todani es la más usada. Sí, de Todani. Te ponen, creo que imágenes y tienes que decir qué tipo es y cuál es el tratamiento. Según. También viene lo del tratamiento, creo, ¿no? En Ajá. ese justo en el R3. Sí. Entonces, Oye, Gonzalo, Y el peor ¿alguna vez? ¿Sí, Soto? Sí, alguna vez leí el tema, no sé si lo mencionaste, pero al tipo 2 de la clasificación de Todani, a veces también lo llegan a mencionar con el nombre de divertículo de colédoco. Y también al tipo 3 como colédoco-cele. Colédoco-cele. Entonces, Sí. nada más para que lo reconozcan si se lo ponen o se los ponen en un caso clínico con otro nombre. Pero es lo mismo. También puede ser divertículo intraduodenal, el tipo 3. Y el tipo 2 es divertículo extrahepático supraduodenal. Pero sí, está bien. Buen comentario. Perfecto. Y pues nada más. Gracias. Bueno, pues, si nadie más tiene comentarios, gracias a todos, al doctor Quijano. Que tengan un buen día. Gracias.